Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria con el núcleo Venezuela Potencia Productiva. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca nuestro presidente Nicolás Maduro Moros no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 2 sobre localización de Venezuela en el contexto latinoamericano y mundial, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. En primer lugar, caracterizaremos el sistema mundo, que constituye uno de los vértices fundamentales para entender el proceso de dominación ideológica cultural. Como segundo elemento, veremos de manera general la visión de desarrollo eurocentrista occidental y revisaremos el proceso de distribución de riquezas. Y para terminar, abordaremos la propuesta de desarrollo nuestroamericano de la Venezuela actual. En este tema vamos a revisar los elementos fundamentales del proceso de desarrollo social, económico y productivo en Venezuela. Nuestra América pensada hacia adentro. Los objetivos de esta teleclase son, en principio, comprender el sistema mundo y su importancia en el proceso de dominación ideológica y cultural. El segundo elemento, comprender el proceso de desarrollo estratégico mundial, la visión eurocentrista y occidental y su importancia estratégica en la distribución de las riquezas. Y por último, vamos a estudiar el desarrollo nuestroamericano y la importancia del pensamiento estratégico bolivariano para pensarnos desde dentro. El sistema mundo, que constituye uno de los vértices fundamentales para entender la dominación ideológica y cultural. En el universo no hay más que materia en movimiento, y la materia en movimiento no puede moverse de otro modo que en el espacio y en el tiempo. Entonces, espacio y tiempo son las dimensiones de nuestra existencia, como bases de nuestra autoafirmación. Ellas tienen una fuerza constitutiva y determinante para todos los aspectos de nuestra visión del mundo. Por ende, su presentación imparcial y objetiva es la clave de nuestra visión científica del mundo. Cada vez que nosotros hacemos un análisis acerca de cualquier situación, circunstancia en nuestra vida, siempre tenemos que analizar ambas variables, la variable espacio-tiempo, para entender de una manera mucho más objetiva cuál es el proceso de desarrollo, de creación, y en este caso, en la unidad curricular que nos toca estudiar el día de hoy, nosotros tenemos que entender cómo es el proceso de desarrollo económico, productivo y cultural de nuestra Venezuela. Es por ende que en principio tenemos que comprender la dimensión del sistema mundo, cómo está constituido el mundo y cómo nos vemos nosotros reflejados como patria, como Estado-nación en esa realidad mundial. Es por esto que en esta primera lámina número 1 vamos a analizar de alguna manera cómo está constituido el mundo. El planeta Tierra tiene una superficie total de 550 millones de kilómetros cuadrados. Entre ellos, tiene 361 millones de kilómetros cuadrados que son agua, únicamente. Y de tierra son 149 millones de kilómetros cuadrados. Vale destacar que solo el 3.5 de millones de kilómetros cuadrados es agua dulce y líquida. Eso quiere decir que es únicamente el 1% del agua que existe en el planeta. Por eso es, cuando vemos estos distintos números que nos presentan, podemos nosotros comenzar a comprender la importancia fundamental de algunas cuestiones elementales de nuestra vida diaria. Por ejemplo, nosotros cuando vemos en esta realidad que se nos presenta del universo, tenemos que tener mayores niveles de conciencia con el uso racional que hacemos, por ejemplo, con el agua, ya que el 1% de toda la cantidad de agua en el mundo es el único porcentaje que es potable. De esta manera vamos a ir de lo macro, luego a lo meso y luego a lo micro. Estamos analizando la situación mundial. Ahora, en la lámina número 2, vamos a poder nosotros analizar un poco esa realidad que constituye nuestro sistema mundo. En este momento
podemos ver cómo está constituido la superficie en función de los continentes. En primer lugar tenemos a Asia, con 45 millones de kilómetros cuadrados. Seguidamente tenemos a América, 42 millones de kilómetros cuadrados. Posteriormente está África, que le sigue en tamaño con 31.000 millones de kilómetros cuadrados. Luego la Antártida con 14 millones de kilómetros cuadrados. Europa le sigue de cerca con 10 millones de kilómetros cuadrados y posteriormente Oceanía con 8 millones de kilómetros cuadrados. Es interesante la geografía porque es el escenario donde vive el hombre, nos dice Fidel Castro. En definitiva, nosotros tenemos que tener una comprensión de todo el proceso de desarrollo mundial para entender el momento histórico en el cual estamos viviendo nosotros y además para poder hacer un análisis comparativo de los distintos procesos del desarrollo cultural, económico, productivo del mundo. Porque fíjense, ¿qué es lo importante que quiero referir en esta etapa? Uno de los elementos por los cuales se ha generado un mayor proceso de dominación sobre nuestros pueblos, porque nosotros podemos hablar de un proceso de dominación real, que es como mucho más claro, que es como mucho más contundente, que es el proceso de la esclavitud y el proceso de la colonización. Pero nosotros debemos entender que hemos atravesado una nueva etapa de coloniaje. Nosotros debemos entender que hemos atravesado una nueva etapa de esclavitud, que tiene que ver con un proceso de desarrollo más enfocado hacia los elementos ideológicos, en los cuales se nos ha hecho creer a nosotros, en principio, que este proceso de dominación, que este proceso de construcción del mundo, es un proceso de construcción que se genera desde las bases fundamentales del desarrollo natural de los pueblos. Y en definitiva, lo que habíamos analizado nosotros en la primera clase, queridos estudiantes, tiene que ver justamente con el proceso de dominación que genera la visión eurocentrista y luego occidental con la incorporación de los Estados Unidos en el proceso de dominación de nuestros pueblos. Y es en este caso, de manera estructural, que nosotros entonces comenzamos a develar algunas situaciones que se presentan en el proceso de desarrollo económico productivo, como es, por ejemplo, el proceso de dominación incluso desde el elemento geográfico, en el cual se nos dice a nosotros de manera muy clara que nosotros somos los países de abajo, que nosotros somos los países del sur. ¿Qué implica eso? Que somos unos países que estamos en un proceso de subdesarrollo, que somos los países que estamos debajo de una macroestructura, porque de hecho, fíjense ustedes, queridos compañeros estudiantes, cuando alguien habla acerca de alguno de los países europeos o acerca del gigante del hemisferio occidental, digamos, hablan de ir hacia arriba. Es decir, nosotros somos los países que estamos subdesarrollados, los países que estamos debajo, los países que tenemos un proceso de dominación en términos culturales. Y desde ahí se basa incluso todo el desarrollo formativo de nuestros pueblos, desde esa visión de dominación que podremos ver nosotros con mayor claridad y vamos a seguir desarrollándolo en los siguientes momentos de la clase. Y de esta manera concluimos el primer momento de la clase y pasamos al segundo momento, donde vamos a estudiar la visión de desarrollo eurocentrista occidental y además veremos el proceso de distribución de riquezas en el mundo, para lo cual hemos venido nosotros desarrollando y trabajando a lo largo de la clase anterior y del momento 1 de la clase, hemos venido tratando de comprender cómo es el proceso de desarrollo de dominación por parte de la visión del desarrollo de eurocentrismo occidental y cómo eso genera una visión distorsionada en nuestros países. Es importante que nosotros podamos entender cómo el proceso de dominación colonial, cómo el proceso de dominación eurocentrista, que se desarrolla con mayor fuerza y mayor fortaleza a partir de la Segunda Guerra Mundial, cómo ese proceso que se genera de dominación afecta culturalmente a nuestro pueblo en este momento. Y por eso es que todo el sistema formativo, todo el sistema educativo mundial está montado para pensarse de esa manera. Por eso es importante que nosotros comencemos a pensarnos desde dentro, que nosotros comencemos a tener una visión de desarrollo estructural desde dentro, que nosotros podamos comenzar a entender todos y cada uno de los procesos mundiales que se generan
a través de las distintas corrientes de pensamiento para que nosotros podamos comenzar a transformarnos. Es importante comenzar a aprender cosas nuevas, reaprender algunos conceptos que para nosotros estaban ya como muy establecidos en nuestro sistema de pensamiento. Es por eso que el día de hoy queremos nosotros trabajar con ustedes algunos elementos estructurales de lo que tiene que ver fundamentalmente con el elemento geográfico y cómo hay una compenetración directa en el desarrollo de dominación. Es por eso que yo les pido que podamos ver nosotros en este momento la lámina 1, en la cual se nos presenta a nosotros el mapa con dos visiones totalmente distintas del mundo. En el primero de ellos vemos el mapa de Mercator, que tiene todo un desarrollo de la visión eurocentrista y colonial. Y en segundo elemento, un mapa con las proporciones reales, elaborado por el científico Arno Peter, con una visión sin distorsiones. Yo les pido que tomen interés fundamental en las dimensiones de cada uno de los países y de cada uno de los continentes que se presentan en un mapa y en otro. Porque en definitiva, todo tiene un interés estructural de dominación sobre nuestros pueblos. Porque en definitiva nos hacen pensar, nos hacen ver como países pequeños, como países que no tienen capacidad de crecimiento porque somos pequeños, subdesarrollados y no vamos a poder nosotros generar un proceso de desarrollo estructural en la lógica mundo. Y es por esto que se monta una idea desde a partir de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la distribución del poder, fundamentalmente en el cual nosotros vemos cómo se fue fortaleciendo el sistema estructural de dominación por parte en principio del sistema eurocéntrico y después con la llegada de los Estados Unidos a capitalizar el proceso de poder posterior a la Segunda Guerra Mundial. Siempre se nos ha dicho que somos los países del sur, que somos los países que estamos hacia el sur, que somos los países por ende subdesarrollados, los países pobres que no tenemos capacidad de desarrollo. Yo quisiera que pudiéramos ver nosotros en este momento la segunda lámina que les traemos el día de hoy para nosotros comprender un poco cómo se genera el proceso de desarrollo desde el poder para nosotros comprender cómo es utilizada esa visión imperialista para hacernos ver a nosotros mucho más pequeños. Fíjense que en el mapa de uso corriente que estamos nosotros acostumbrados a ver, tenemos el centro del mundo pasa por Europa, porque Europa está montado desde una visión del eurocentrismo, es decir, Europa es el centro del mundo, el centro del poder. Pasa entre Europa y los Estados Unidos. Cuando en realidad en el segundo mapa podemos ver nosotros cómo la distribución de la línea ecuatorial, que es la que divide entre el norte y el sur a nuestro planeta, pasa justo por debajo de nosotros. Es decir, que a pesar de que nosotros se nos ha vendido la idea históricamente de que nosotros somos parte de los países del sur, nosotros realmente estamos ubicados al norte del mundo. Esto es una cosa que poco se discute, esto es una cosa de la cual poco se habla, porque en definitiva tiene que ver con un proceso de dominación. Es decir, fíjense, el grande contra el pequeño, el de arriba contra el de abajo, el primer mundo contra el tercer mundo. Es un proceso de construcción de una lógica de poder, de dominación, que al final nosotros seguimos aprendiéndola en todos y cada uno de los procesos formativos de nuestro país. Es decir, nosotros somos un país del sur de América, pero no somos un país de los del sur del mundo. Y son visiones totalmente distintas que nosotros tenemos que comenzar a entender, que tenemos que comenzar a comprender. Porque al final siempre se ha vendido la tesis de que los países del primer mundo, es decir, los países dominantes, los países con mayor cantidad de recursos económicos, los países que en definitiva terminan ostentando el poder económico del mundo, contra los países del sur, que somos los países subdesarrollados, los países pobres, los países que no tenemos, insisto, capacidad de desarrollo. Y si nosotros vemos el mundo en términos estadísticos, y yo por eso quisiera que pudiéramos ver la siguiente lámina que hemos traído el día de hoy para ustedes, para poder compartir cómo se viene generando todo el proceso de desarrollo económico, productivo y cultural en nuestros pueblos. En esa tercera lámina nosotros entonces vamos a ver cómo ese proceso de desarrollo se viene gestando desde los países del norte y del sur, entre los países opresores y los países oprimidos. En el norte tenemos 1.200 millones de personas, que representa el 18% de la población mundial, 55 millones de kilómetros cuadrados.
estos países del norte se aseguran el 87% de la producción mundial, mientras que por otro lado, en los países del sur tenemos 5.400 millones de personas, de habitantes. Eso implica el 82% de la población mundial. Son en definitiva aproximadamente 95 millones de kilómetros cuadrados. Y a esos países del sur solo se aseguran el 13% de la producción mundial. Nos decía Lenin que cuál es la idea más importante y fundamental para nuestra tesis. Es la distinción entre pueblos oprimidos y pueblos opresores. Al nosotros ver esta lámina, nosotros podemos comenzar a entender cómo es que a pesar de nosotros tener el doble de la cantidad de población, el doble de la cantidad de territorio, nosotros únicamente nos podemos apropiar del 13% de la producción mundial, mientras que los países del norte, que como pueden ver ustedes en esa lámina que estábamos trabajando, no tiene únicamente que ver con un proceso de desarrollo en términos geográficos, sino tiene que ver con un esquema de poder. En ese esquema de poder que se nos presenta, podemos nosotros comenzar a entender cómo esos distintos países se aseguran más del 87% de la riqueza mundial. Nosotros podemos decir en este momento que ese proceso de distribución desigual forma parte del proceso del desarrollo del capitalismo, porque en definitiva es la propuesta de desarrollo occidental, del desarrollo eurocéntrico, que se constituye como una fuerza motora, síntesis, para la opresión de los países de nuestro mundo, de nuestra América. Que en definitiva ese proceso de distribución de riquezas, que se ve muy bien marcado en la siguiente lámina que vamos a trabajar, que quisiera que pudiéramos verlo, se muestra cómo en ese proceso del norte y del sur, cómo se nos presenta a nosotros la copa de champán. Es decir, en la parte superior tenemos que ese 20% más rico, que en definitiva termina siendo en síntesis el 13%, se asegura el 87% de toda la producción mundial. Y a medida que va bajando, se va generando todo un proceso superior de desigualdad en el mundo. Nos decía Galeano que es necesaria la miseria de muchos para que sea posible el derrocho de pocos. Para que pocos sigan consumiendo de más, muchos deben seguir consumiendo de menos. Y para evitar que nadie se pase de la raya, el sistema multiplica las armas de guerra. Es incapaz de combatir contra la pobreza, entonces combate a los pobres. Es por esto que nosotros tenemos que entender en este proceso, en esta clase el día de hoy, cómo es que la distribución de las riquezas tiene que ver también con un proceso de distribución de poder, de la desigualdad, más que el proceso de desarrollo. Nosotros veíamos en la primera clase de esta teleclase que hemos venido desarrollando nosotros veíamos cómo fue que se fue generando toda la situación, todo el tema del desarrollo económico productivo de nuestros pueblos y cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial se le fueron asignando tareas estructurales a nuestros países como portadores de materia prima únicamente. Entonces, esta lógica que estamos viendo el día de hoy, cómo se genera todo el proceso de producción de riquezas en el mundo a través de la lógica de poder desde la visión eurocéntrica y colonial, entonces nosotros de esta manera podemos dar por culminada el segundo momento de la clase del día de hoy. En este tercer y último momento vamos a estudiar la propuesta de desarrollo nuestroamericano de la Venezuela actual. En este tema vamos a revisar los elementos fundamentales del proceso de desarrollo económico, social y productivo de nuestra Venezuela, es decir, nuestra América pensada hacia adentro. Hasta este momento, hemos hecho un análisis estructural de los distintos procesos mundiales, de los distintos procesos que se han generado en el mundo para desarrollar en Venezuela una visión en términos culturales, en términos económicos, en términos sociales, que nos hacen ser quienes somos en este momento. Ahora, eso no es una camisa de fuerza, es decir, no es que nosotros, como fuimos constituidos de esa manera, tenemos que seguir manteniéndonos de esa manera bajo esos preceptos. Nosotros es necesario que comencemos un proceso de desarrollo en términos culturales en principio, en términos sociales, en términos económicos, para nosotros ir de alguna manera desarrollando un proceso
económico distinto, un proceso social distinto, un proceso cultural distinto que nos vaya llevando poco a poco a convertirnos en una Venezuela potencia. ¿Potencia en qué? ¿Potencia desde qué lógica? Desde el desarrollo de las potencialidades, nos decía el comandante Chávez. Es decir, no es convertirnos en una potencia para subyugar a otros pueblos, no es convertirnos en una potencia desde el desarrollo de nuestras potencialidades, desde el desarrollo de la productividad efectiva, que ponga la economía al servicio del pueblo y no al contrario. No es el pueblo, no es el ser humano al servicio de la economía, es la economía al servicio del pueblo. Es una economía que sea mucho más humana, una economía que sea mucho más social, una economía que sea eminentemente humana en el desarrollo de las relaciones sociales de nuestros pueblos. Nosotros hemos tenido momentos importantes en términos de desarrollo económico, de desarrollo cultural nuestro americano. Decía Bolívar, nuestro querido libertador Simón Bolívar, que nosotros somos una misma patria, es decir, que todos los países suramericanos, ese sueño bolivariano hermosísimo de la Colombia la Grande, ese proceso de desarrollo de convertirnos todos, porque venimos en definitiva de unas mismas raíces, nuestro proceso de composición social es muy similar. Entonces nosotros podemos ser considerados como hermanos, por eso nosotros hablamos de nuestra América. Miren, en esta batalla que se viene generando desde la época colonial, desde ese encuentro entre ambas culturas, a partir del año 1492, nosotros podemos decir de manera clara, sin temor a equivocarnos, que nosotros hemos ganado algunas batallas y hemos perdido otras, porque en definitiva nuestra capacidad guerrerista estaba mucho más mermada por condiciones naturales, por condiciones sociales, de la composición étnica que existía en nuestros pueblos, a pesar de que somos pueblos muy guerreros, de que somos pueblos, este es un pueblo caribe, este es un pueblo que se constituye de la resistencia. Nosotros, bueno, en definitiva, en ese encuentro entre esas dos visiones del mundo, nosotros perdimos. Incluso decía el comandante Chávez en algún momento que perdimos tanto que perdimos hasta el derecho de llamarnos americanos, ¿no? Porque en la lógica del sistema mundo, cuando uno habla de un americano, es el americano del norte. Resulta que nosotros fuimos relegados al término latinos, ¿no? De alguna manera, y nosotros tenemos que sentirnos americanos porque formamos parte del continente americano, además un continente hermosísimo que ha dado cuentas de luchas importantes en términos de la defensa integral de nuestra patria. Pero en definitiva, cuando nosotros vamos avanzando en este desarrollo cultural, digamos, en este proceso formativo, tenemos nosotros entonces que empezar a entendernos como una misma nación. Decía que hemos dado pasos agigantados en esa dirección. El primero que dio pasos importantísimos en la construcción de una visión nuestra americana fue nuestro libertador Simón Bolívar, como lo decía hace algunos minutos, pero también con la llegada del comandante Chávez se generó todo un desarrollo, un proceso de desarrollo de construcción de los pueblos, de hermandad de los pueblos, que hace que nosotros tengamos que pensarnos hacia adentro. Miren, en la primera clase nosotros hablamos un poco acerca de cómo Venezuela está constituida hacia sus principales espacios de desarrollo. Es la zona centro-norte costera, porque Venezuela está pensada hacia afuera, es decir, está pensada una política de extracción de recursos. Y el llamado en este momento es a nosotros avanzar hacia una política mucho más estructural que tenga que ver con el desarrollo endógeno. Endógeno por ser pequeño, no, endógeno es por ser desde dentro, por fortalecernos nosotros como un pueblo, porque al final, en definitiva, nosotros todo nuestro pueblo americano es nuestro pueblo y que nosotros desde la unión, la unidad, la hermandad de los pueblos podamos entonces comenzar a hacernos fuertes en términos culturales, podamos comenzar a hacernos fuertes en términos de desarrollo, podamos comenzar a hacernos fuertes en términos del proceso estructural de desarrollo necesario para nuestros pueblos, porque el proceso de desarrollo nuestro americano viene planteado justamente por eso. Nosotros en todo el desarrollo de este encuentro, de estos encuentros hermosos que estamos teniendo entre ustedes, queridos estudiantes, y nosotros, que a pesar de que no podemos compartir de manera directa en un aula de clase, tenemos la oportunidad de hacerlo a través de estos espacios que nos permite nuestro Estado para garantizar el proceso al estudio de todos y cada uno de ustedes, estudiantes universitarios. A pesar de no estar en un aula de clases, podemos seguir compartiendo, generando espacios para el debate, generando espacios para la discusión
de estos temas que son estructurales, que son fundamentales, que nos van a llamar a nosotros y nos tienen que llamar a nosotros cada día más a seguir generando procesos de desarrollo. Nosotros tenemos que hacer cultura nuestra, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo nuestro. Y es por esto que nosotros, a pesar de todas las complicaciones en términos económicos que hemos tenido últimamente debido a el asedio de la principal potencia del norte contra nuestros pueblos, justamente por lo que hemos hablado en las clases anteriores, por nosotros salirnos del esquema que está permitido para nuestros pueblos, que es el único y exclusivamente ser exportadores de materia prima, como nosotros comenzamos a tener una vida distinta en términos del desarrollo social, del desarrollo cultural, de toda una lógica de hermandad entre los pueblos, hemos sido asediados. Y ese asedio nos ha generado a nosotros una situación bien compleja en términos económicos, en términos sociales, pero en definitiva nosotros estamos destinados a seguir avanzando a través de un proceso de diversificación de la economía para nosotros seguir creciendo, solos no, como todo un pueblo. Por eso que nosotros tenemos que seguir mirando hacia adentro en todos y cada uno de los países nuestroamericanos para poder seguir desarrollando ciencia, para poder seguir desarrollando tecnología, para poder seguir desarrollando cultura, para poder seguir desarrollando educación distinta, transformadora y liberadora. Entonces, de esta manera yo pudiera decir, tratando de hacer un resumen bien específico de todo lo que hemos hablado en el transcurso de la clase del día de hoy, que nosotros estamos en el camino necesario para seguir avanzando de manera estructural en el proceso de desarrollo nuestro americano. Y por lo tanto, de esta manera desarrollamos esta segunda teleclase de Universidad en Casa, con el tema de la unidad curricular Venezuela Potencia, abordando la enseñanza sobre la localización de Venezuela en el contexto latinoamericano y mundial. Es buen momento para que revisemos e identifiquemos los contenidos trabajados durante la clase del día de hoy. En principio, estudiamos la importancia del tiempo y el espacio. Caracterizamos el sistema mundo como uno de los vértices fundamentales para entender el proceso de dominación ideológica y cultural. Como segundo elemento, aprendimos sobre la visión de desarrollo eurocentrista occidental y revisamos el proceso de distribución de riquezas. Y por último, estudiamos la propuesta de desarrollo nuestroamericano y la importancia del pensamiento estratégico bolivariano para pensarnos desde dentro. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase del día de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí compartiendo con nosotros en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su docente o su tutor con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente y profundizar en los temas abordados el día de hoy. Hasta una próxima clase.